La osamenta, si mi padre no la había mandado retirar, hipótesis casi inadmisible, seguiría estirada en su cárcel oscura y desde ella gobernaría el palacio. Eso es lo que me preocupaba, la idea de que mientras el esqueleto continuara allí, emponzoñando como un cáncer la médula de Bomarzo, Bomarzo no sería mío totalmente. Sin que yo me diera cuenta, el esqueleto invisible había llegado a transformarse en algo semejante a esa conciencia de la cual yo me había desembarazado, recóndito y temible, capaz de humillar con su solo recuerdo, esforzándome de la famosa escena en la que Giancorrado Orsini me arrojó al hueco que presidía la lúgubre figura. Había tenido lugar en la habitación donde mi padre solía recibir a su gente para tratar los asuntos de su estado. Mi progenitor se había puesto de pie, volcando la silla desde la cual me increpaba. Junto a la chimenea me había zamarreado, luego había oprimido algo en el muro y en éste se había descorrido, de acuerdo con la gran tradición de los episodios de misterio arquitectónico y medieval, un panel. Hurgué ese lienzo milímetro a milímetro y no se dio. Los golpes no me revelaron nada. Realicé la pesquisa muchas veces, encerrándome bajo llave en el aposento con el pretexto de estudiar las cifras de los gravámenes. Me acompañaba únicamente Silvio de Narni, quien conocía la historia de mi pasión sepulcral, y al rato, aburrido de auscultar paredes, se echaba en el piso, reproduciendo sin querer con su flacura filosa la imagen yacente del esqueleto burlón, y se ponía a dibujar y a leer. Yo, entretanto, abandonando el muro que no respondía a mis caricias, a mis tanteos y a la tenacidad de mis puños, recorría el resto de la cámara, repitiendo en los otros paños la misma investigación inútil, hasta que una tarde mi paciencia fue recompensada, si no con lo que perseguía, con un hallazgo importante. En la parte precisamente opuesta de la habitación a aquella en la que mi padre había hecho funcionar el resorte, rocé, al deslizar mis dedos sobre una cornisa, una flor tallada en el revestimiento. Mis yemas, afinadas en estas exploraciones, advirtieron enseguida algo distinto en la contextura del adorno. Apoyé, apreté, y una puerta se abrió en el muro. Lancé un grito, y Silvio, que seguía acostado en el suelo sin verme, pues lo separaba de mí una larga mesa, se incorporó y de un salto estuvo a mi lado. Un soplo de aire frío y nauseabundo entró por la oquedad. Encendimos una palmatoria, desenvainamos las dagas y nos asomamos a la negrura. Allí, a pocos pasos, estaría quizás el esqueleto abominable. Había una celda o calabozo, semejante a la que en mis recuerdos guardaban los trágicos residuos, pero no era la misma. Estaba vacía, solo la ocupaba un arcón arrimado contra lo que debía ser el muro externo. Alcé su tapa y el vaivén de la llama me mostró, en el fondo, unos pergaminos. Reconocí la letra alta, autoritaria y como colérica de mi padre. Me llamó Silvio. Por aquí, va una galería. Tomé los folios y los seguí. Un corredor estrecho y bajo, tan bajo que hasta yo debí encorvarme para introducirme en su túnel maloriente, descendía con ásperos escalones en la oscuridad. Bajamos, apartando las telarañas espesas como líquenes que nos rodeaban y se nos metían legañosas en los ojos, enredándosenos en las bocas y en el pelo. La vela prendió en aquella madeja chispas breves que la humedad apagó pronto. Bajamos y bajamos, girando, escupiendo, manoteando, gateando, cayendo, sofocándonos. Costaba respirar. Anduvimos mucho, tomados de la cintura, de los brazos, de las piernas, temiendo a cada instante que se extinguiera la luz, la cual, llevada casi a ras del suelo, nos revelaba la rugosidad de las rocas y el temblor de los cenicientos tejidos. A veces el túnel se empinaba tanto que resbalábamos el uno del otro en pos. Silvio iba adelante con la palmatoria, yo cojeando, aferrándome a las piedras, rompiéndome las uñas, sentí que mis manos sangraban sobre los estrujados pergaminos. Por fin desembocamos siempre en la densa oscuridad, en una zona donde la galería avanzaba horizontalmente, y comprendimos que habíamos cubierto la distancia que medía entre la planta superior del castillo y las terrazas del jardín de mi abuela, y que probablemente ahora estábamos debajo de ese jardín. Allí pudimos incorporarnos y luego de seguir en línea recta un buen espacio más, nos detuvimos en lo que parecía el término del asombroso pasadizo, una caverna redonda en la que se filtraba una leve claridad, indicándonos que, como el resto de la excavación, había sido tallada en la roca viva y que no evidenciaba ningún rastro que permitiera individualizar la época en que quienes me precedieron en el dominio de Bomarzo realizaron una obra tan ardua. Nos acercamos al lugar por el cual se insinuaba la luz y advertimos que,
Subiéndome yo en hombros de Silvio, conseguiríamos alcanzarlo. Así lo hicimos, y me hallé frente a un matorral tupido que cerraba la salida. Sus zarzas me arañaron y tuve que ganar mi paso a cuchilladas. Silvio se asió de mi diestra y trepó también. Unos segundos más tarde cruzamos la espesura y nos echamos jadeantes en la hierba. Nos hallábamos en pleno bosque. Las telarañas hundidas en nuestro pelo y los rasguños que nos tajeaban las caras nos habían convertido en dos ancianos grises. El crepúsculo incendiaba las malezas y las peñas con flavo resplandor. El sitio vibraba como bajo la acción de un hechizo de las salpicaduras leonadas y violetas que el ocaso distribuía sobre las rocas, las metamorfoseaba en felinos y en gigantes, como si la naturaleza ensayara, premonitoria, lo que ese paraje sería alguna vez por obra mía. Cantaban los pájaros, transmitiéndose mensajes cristalinos, y la brisa empujaba desde las viñas y las huertas perfumes suntuosos. Nos limpiamos como pudimos, nos lavamos en el arroyo y regresamos al caserón lentamente. Ha de ser una construcción muy antigua, le expliqué a Silvio, acaso del tiempo de los varones longobardos. Nos conviene haberla descubierto, me respondió. Tal vez un día tengamos que utilizarla. Por su tono entendí que descontaba que nuestros destinos eran inseparables, y eso, que hubiera debido aportar cierto sosiego a mis perspectivas de soledad melancólica, me irritó. De vuelta a la sala paterna para afirmar que ni ese hallazgo, ni la ceremonia mágica de la terraza y su triángulo hermético, ni nada de lo que conocía de mí le otorgaban mayores títulos de intimidad, lo cual no era cierto, pues la verdad es que, aunque yo no lo quisiera, estábamos ligados por lazos fuertes. Le ordené que me dejase. Obedeció de mala gana. Sin duda ardía como yo en deseos de examinar los pergaminos que yo continuaba aferrando y que enrojecían mi sangre. Me encerré, pues, y fui desplegando sobre la mesa los manuscritos. En uno de ellos, Jean Conrado había confeccionado, seguramente en un momento de jactancia, la lista de sus posibles vástagos de adulterio. Eran 12, y el nombre de la madre campesina de Bomarzo, o servidora de los castillos próximos, figuraba junto a cada uno. Beppo estaba entre ellos. En el texto siguiente, el condottiero había detallado lo que su suegro le adeudaba todavía en concepto de dote, 1.200 ducados. Luego había dos cartas iguales dirigidas, la una al Papa y la otra al cardenal Orsini. Mi padre declaraba en ellas su voluntad de que, si Girolamo fallecía antes de sucederlo, sus prerrogativas y sus bienes pasaran a Maherbale. Mi hijo Pier Francesco, expresaba, carece de las condiciones morales y físicas que exige la sucesión. Espero que Maherbale usará la firmeza que le impongo para recluirlo en Bomarzo. Que Dios nos perdone y que la gente olvide que Pier Francesco existió nunca. El último pergamino contenía el horóscopo de Sangro Benedetto, que me auguraba vida eterna. No es difícil, dado su carácter, que mi padre lo incorporara a sus preciosos escritos por burla. El miniado diseño era muy hermoso. Las imágenes alegóricas de Marte, de Venus y de Saturno se entrelazaban con las líneas que correlacionaban las influencias de los astros sobre las letras hebreas. A un lado mi padre había escrito: «Los monstruos no mueren». Permanecí largo tiempo, tal vez horas, delante de los pliegos. El duque anterior se había propuesto desheredarme por indigno, recurriendo para ello de la autoridad del sumo pontífice, que nuestra tradición güelfa acataba como infalible, lo mismo en lo material que en lo espiritual. ¿Por qué entonces no había regresado a marzo después de la muerte de Girolamo? ¿Se habría arrepentido? ¿Habría postergado semana a semana la vuelta que acarrearía mi destrucción? En lugar de desesperarme, me alegró esta prueba final de su odio que reafirmaba tantos indicios anteriores. Ni el fantasma de Girolamo ahogado en el Tíber, ni el de mi padre vagando sin rostro por las cuadras del castillo podían inquietarme ya. Al contrario, aquellas dos cartas me infundían ánimos para cumplir algo tan único que borraría sus memorias y que mostraría a los hombres sorprendidos de qué era capaz Pier Francesco Orsini. Encendí fuego en la chimenea y quemé los documentos. ¿Qué me importaba la docena de rústicos que Jean Conrado me había dado por hermanos adulterinos? ¿Qué me importaban las cartas con las cuales se había pretendido despojarme de lo mío, de ese Bomarzo que era más mío que de ningún otro? La fogata creció, devorando miserias. Corté cuidadosamente la inscripción que mi padre había añadido al horóscopo y la arrojé al fuego. Doblé el dibujo de Benedetto y lo guardé en la gaveta que custodiaba nuestras ejecutorias y las informaciones de las proezas de los Orsini. Haría copiar la pintura anunciadora en un fresco que cubriría una de las paredes del castillo. En la sala de más aparato,
la desnudez de Venus, el yelmo de Marte, los músculos de Saturno agrícola, el arco de la luna, la áurea risa del sol. Ese escudo me pertenecía solo a mí y era más bello que los restantes. Entré en la habitación de mi abuela para rogarle que me curara las heridas. La estancia semejaba un taller de alfayates antiguos. Las mujeres se habían retirado, dejando en desorden la iniciada labor, para proseguirla al día siguiente, y por doquier se veían retazos de las ropas que Maherbal y yo tendríamos que usar en la coronación de Carlos de Habsburgo. Torpes diseños esplayados sobre los tauretes servían de modelos. Mi manto rojo, arcaico, larguísimo, de rey mago, y el bonete con la media corona ducal vestían a un muñeco improvisado. Se notaba la astucia artesana y cortesana con que las mujeres habían tratado de disfrazar mi joroba, agregando más y más pieles a un costado de la espalda. Me adelanté hacia mi abuela, entre el desbarajuste de adornos, pisando terciopelos, y le dije que había caído del caballo en un zarzal. Necesitaba que me cuidaran, que me mimaran. Los gatos blancos se apretaron contra mí, acentuando los suaves ronroneos, y ella, a pesar de su mucha vejez y su fatiga, se afanó con paños mojados, murmurando palabras de consuelo. Bichino, suspiraba, pobre Bichino. Me adormecí en sus brazos. Soñé, siempre soñaba, que Marte y Venus me conducían por un corredor penumbroso en olor a carroña. El olor a carroña daba náuseas. Llevaba en la cabeza mi corona de oro. La mano de Venus era firme como la de un hombre y la de Marte delicada como la de una mujer. Al término del camino me aguardaba el esqueleto y yo, sin miedo alguno, me tendía junto a él hasta que poco a poco iba desapareciendo, como si el esqueleto me absorbiera y me iba transformando en él, de modo que ambos constituíamos una sola masa tétrica. Mi diadema era sustituida por la suya de flores marchitas. A través de sus cuencas vacías miré a los dioses, al guerrero y a la enamorada que me sonreían, inclinándose ante el coronado señor que, como si se asomara a un palco de enrejados huesos, los contemplaba más allá de la muerte. Cuarto. Julia Farnese. Iban y venían las hormigas por todos los rumbos entre los hormigueros italianos. Procedían en filas ondulantes. Cuando sus caravanas se cruzaban, se detenían a saludarse y parlamentar, y luego seguían andando con sus cargamentos multicolores. Para Dios, y ahora para mí también, que reveo aquel afán desde una distancia que nivela orgullos, los estandartes parecían briznas y los armados señores eran como insectos que brillaban al sol invernal. Subían y bajaban por las colinas, entraban en los desfiladeros, cruzaban bosques, vadeaban ríos, hormigueando. ¿Era aquello una hojita verde o era un palio? Y aquello otro era una ciudad con muchas torres o una piedra caída entre la hierba. Iban y venían acarreando cosas resplandecientes, pero se notaba que lo hacían sin gozo, obedeciendo a órdenes, a costumbres, a vanidades. Uno de esos hormigueros se llamaba Bolonia y había en él una hormiga especial llamada el emperador. Sus infinitos súbditos acudían a rendirle homenaje y sus cortejos se atravesaban constantemente con briznas, con pendones, llegaban de los extremos de Europa, resumando rencor, desconfianza y avidez. Los hombres, hormigas, coruscantes que relampagueaban en las carreteras de Italia, no le perdonaban al jefe extranjero que se aprestaban a coronar el saqueo que había sufrido en Roma, o la destrucción que continuaba sufriendo Florencia, y si se contaban entre los enriquecidos por el pillaje, consideraban que sus servicios valían mucho más que las ventajas que habían logrado, y que se afirmaban en las robadas joyas que lucían. Se paraban a beber en las tabernas, en las ciudades surgidas en las rutas, y los bodegones abrían tamaños ojos ante sus collares y, y ante las cruces preciosas que titilaban en sus sombreros emplumados. El Papa, en cambio, el que ceñiría la corona a la sacra cesárea majestad, debía bajar los párpados para no ver aquellos despojos de la iglesia de Cristo, que aún afluían sin cesar a Bolonia, exhibidos insolentemente, y los enemigos más acérrimos del Vaticano, vasallos también de ese mismo emperador que tenía tantos bienes como problemas, tampoco estaban satisfechos porque el príncipe se erguía delante de ellos como el verdugo de las extrañas ideas religiosas que alimentaban y que empezaban a roer al mundo nuevo.
Tan inseguro resultaba todo, tan frágil, que ni el Papa ni el emperador se habían atrevido a realizar las ceremonias en la vieja Roma, cubierta de recientes cicatrices, muchas de las cuales sangraban todavía, y que Clemente VII de Medici, para dirigirse a Bolonia, había dado un rodeo, evitando a su Florencia natal, donde se execraba su nombre asociado a los sitiadores.